Momento estamos grabando la presentación. Nuevamente, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro último webinar de este maratónico mes de julio. Muchísimos webinars. Hemos visto muchísimos temas muy interesantes: eficiencia energética, eficiencia hídrica, paisajismo. Y el día de hoy vamos a hablar del vidrio, uno de los componentes que realmente es de los más importantes de una edificación, pero que muchas veces se deja de lado, se considera como un acabado más, cuando en realidad es uno de los componentes más importantes para la eficiencia energética, para la calidad ambiental interior y por supuesto también para la prosperidad económica del proyecto. Pero bueno, no les quiero robar muchos más minutos. Quisiera agradecer a Lirken por prestarnos su expertise esta tarde, por habernos facilitado a sus profesionales para que puedan presentarnos esta tarde el impacto del vidrio en la construcción sostenible y las certificaciones. Y quisiera también agradecer muchísimo a Mario Rodríguez. El arquitecto Mario Rodríguez ha sido parte de nuestro directorio como vicepresidente, luego presidente y ahora como past president, no lo dejamos escapar. Ya van a ser creo que 10 años que está con nosotros. Tiene muchísimo conocimiento de todo lo que construcción sostenible significa, pero tiene un background en vidrios, creo que de los profesionales con más conocimiento de vidrios en todo el país. Entonces es un lujo para nosotros tenerlo a él también esta tarde. Quisiera darle la palabra primero a Ignacio Labé, quien está encargado del IRCEN para toda la región. Ignacio, por favor, si puedes habilitar tu micrófono para que nos puedas dar unas palabras. Hola, Fran. Muy Hola, buenas Ignacio, te tardes. escuchamos perfecto. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Perfecto. Primero que nada, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a Francesca y a Jacopo por darnos la chance de, junto con Mario, poder hablar un poquito acerca de la importancia de las construcciones sostenibles, las construcciones donde el ahorro energético es clave, y se empalma el uso del vidrio en estas construcciones, son estas fachadas que hoy en día están tan en boga a nivel internacional. Entonces, primero me quería detener en agradecer a ti, Francesca, y a tu equipo, y No, también especialmente a Mario, con el cual nos conocemos hace bastante tiempo. Hemos trabajado muy bien también en proyectos de construcción. Un poco contarles quiénes somos nosotros, quién es Vidrios Lirken. Un background rápido para que se haga idea. Nosotros somos una empresa japonesa. Nuestra filial, nuestra casa matriz está en Tokio. Tenemos presencia en todo el mundo y nos dedicamos básicamente a la producción del vidrio plano, tanto para el mundo de arquitectura como para el mundo de los vidrios automotrices. También tenemos una gama de vidrios específicos, como por ejemplo las pantallas de los iPhones y otros productos afines al vidrio, pero aquí en Sudamérica estamos más abocados a lo que es el mundo de la arquitectura y el mundo automotriz. Somos los principales proveedores en el mercado para las construcciones de fachadas, construcciones de vidrios de valor agregado, que requieren soluciones vidriadas con alta performance. Alta performance quiere decir mucha tramitancia lumínica, un muy buen coeficiente de sombra o un factor solar que tiene relación con la transmitancia térmica del edificio o de la envolvente. Y también algunas soluciones acústicas que a lo largo del tiempo que tenemos vida acá en Perú, han ayudado también a apoyar el crecimiento del confort al usuario. Así que nosotros tenemos una presencia en el Perú hace más de 40 años. Tenemos mucho contacto con el mundo de arquitectura, con el mundo de inmobiliarias y constructoras, como también los grandes procesadores de vidrio que existen en el Perú, como es Miyasato, HPD, en su momento Furukawa, etc.
Quería un poco contar quién éramos nosotros. Yo soy persona a cargo del negocio acá en el Perú, y por parte de todo el equipo NSG y de Vidrios Lirquén, les damos la bienvenida y las gracias por participar de esta tan interesante presentación que preparó Mario y que luego Susana Benavides, nuestra arquitecta especialista en fachadas, podrá continuar las especificaciones del vidrio como materia prima. Así que los dejo y encantado de que puedan participar. No, Ignacio, muchísimas gracias a ti. Realmente, como tú lo dices, el tema de vidrio es muchísimo más importante de lo que realmente muchos creemos o conocemos. El impacto es inmenso y Mario ya les va a contar un poco de qué tanto realmente puede impactar una buena selección de vidrio en un proyecto sostenible, en una certificación. Y bueno, sí, Así es. muchísimos de los proyectos que quizás veamos en la ciudad de Lima sean vidrios de ustedes, así que les Sí, agradezco mucho por aportar a de, de, nuestras edificaciones. sí, Fran, de hecho, gran parte de las fachadas vidriadas que existen en Lima, Arequipa y en otras ciudades, la nuestra. Probablemente Así que, estén con sus vidrios. sí, Pero sí. bueno, sin más, quisiéramos darle el paso a Mario Rodríguez. Mario, eres presentador, puedes compartirnos tu pantalla. Mario, creo que estás con el micrófono apagado porque no te escucho. Ahora sí, vemos Ya, tu... Perfecto. ahora sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, muchas gracias por la presentación. La verdad que me ha emocionado muchísimo la presentación. Pero es verdad que durante tantos años hemos venido trabajando juntos, primero contigo, Fran, en el Perú GBC. No son 10 años, no son 9 años, han sido 2 periodos, uno como director, otro como presidente, y ahora los 2 años que me quedan, digamos, como past president. Pero encantado de seguir colaborando y de seguir estando activo en este rubro que me parece trascendental y tanto para la construcción del Perú como para, para nosotros mismos, ¿no? O sea, hablar de construcciones sostenibles definitivamente es hablar de la salud del usuario, al margen, digamos, de lo que implica construir bien, manifestar recursos y cosas que veremos ya en la presentación. Con Ignacio y con Lirken nos conocemos también desde mucho tiempo, hemos trabajado juntos cuando estábamos muy, muy metidos en el tema del vidrio. Y hoy por hoy esa relación definitivamente va siempre para más, ya para otras cosas. Así que les agradezco mucho la presentación y ya por lo que he visto tenemos bastantes amigos que están ya conectados, así que vamos a comenzar de una vez. Eh, Aquí. Perfecto. De todas maneras, quiero más o menos adelantarles de en qué consiste mi presentación. Yo calculo que será una presentación de 40 minutos, espero que no sea más. Es más, ya tiene que ser de menos. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es primero la construcción sostenible, cómo es que se genera este tema en la construcción sostenible, porque efectivamente, si no se hubiese hecho, si no se hubiesen tomado medidas para esto, probablemente el impacto de la contaminación y el impacto del cambio climático, el calentamiento global y todo podría haber sido peor. Ante esta figura de lo que es la construcción sostenible, ver que se generan en el mundo distintos sistemas de certificación que hacen que las edificaciones lógicamente cumplan con todas estas condiciones de preservar los recursos y tener soluciones de eficiencia energética y soluciones de mantenimiento y conservación del agua. Y voy a resaltar de las principales certificaciones que al menos se usan en el Perú, cuáles son las que de alguna manera el vidrio tiene cierta implicancia. Entonces, de esa manera podemos establecer, digamos, la relación de lo que es el vidrio en las edificaciones sostenibles
de acuerdo a lo que las certificaciones pueden evaluar. Principalmente eso. Luego, unas definiciones que aparecen en la norma nacional sobre lo que es edificación sostenible misma, control energético y todas esas cosas. Y finalmente, digamos, algunos ejemplos que muchos de ustedes de repente ya los conocen sobre lo que son los acristalamientos y cómo se puede llegar, digamos, a plasmar estas soluciones. Ok, entonces, cuando hablamos de construcción sostenible, hace algún tiempo, el 39% de las emisiones de CO2 eran dadas básicamente por la construcción. El 33% era por el transporte, el 29% era por la industria. 39%, ese 39% de las emisiones de CO2 que generaba la construcción estaban metidas o venían porque la construcción consume el 47% del total de la energía globalmente, consume el 50% de los recursos hídricos y esto también viene con el 25% de la destrucción de bosques. Esto era el panorama con el cual se generaba, digamos, antiguamente qué cosa es lo que de alguna manera la industria de la construcción afectaba, digamos, en el tema global. Entonces, en el año, en el año 1993, Estados Unidos decide crear el Consejo Norteamericano o Consejo Estadounidense de Construcción Sostenible. Con esto se crea la intención de comenzar a ver de cómo se modifica la construcción de tal manera que haya menos contaminación. Entre el año 1998 y el año 2002 se crea, a través del impulso de 8 países, Japón, el Reino Unido, Estados Unidos, España, Canadá, Rusia, Emiratos Árabes y Australia, se crea el World Green Building Council, que es de alguna manera a quien agrupa a todos los países que tienen sus consejos de construcción sostenible. En el año 2010 se crea el Consejo Peruano de Construcción Sostenible como una gran iniciativa también de un grupo fundador formado por 10 empresas que deciden traer esta corriente de la construcción limpia al Perú. Y luego, a partir del 2011, el Consejo Peruano de Construcción Sostenible, el Perú Green Building Council, pasa a ser miembro establecido del World GBC. ¿Cuál es la idea? ¿Qué cosa era? ¿Para qué se crea el Perú GBC? Es para transformar la manera en la que se diseñan, se construyen y se operan las edificaciones en el Perú. ¿Con qué motivo? Crear entornos más cómodos y saludables y sostenibles, buscando el bienestar de las personas, reducir el consumo de energía para la reducción de los gases de efecto invernadero, reducir el consumo de agua, que de esta manera preservamos los recursos, y reducir la generación de desechos sólidos, que implica reducir considerablemente la contaminación. Entonces, como les decía, existen una serie de sistemas de certificación. Los más usados y los que trabajamos mucho como Perú GBC en algún momento fueron LEED y EDGE, y luego empezaron a llegar otros como WELL, BREEAM, el bono Mi Vivienda, que también fue una aplicación o una iniciativa del gobierno para hacer que las viviendas de interés social tengan, digamos, características de construcción sostenible. Y luego, lógicamente, normas más globales como la ISO 14001, Fitwel, Sustainable Sites, que evalúa la sostenibilidad de sitios urbanos, sitios abiertos, y está conocida por nosotros HQE, que es una certificación europea, precisamente más que europea, francesa. Con ellas hemos tenido contacto, lógicamente, por estar involucrados en el mismo tema. Ok, una vez que el Perú GBC empieza con su labor de difusión muy ardua y muy difícil, tratando de hacer que todo el mundo relacionado a la construcción ingrese, comenzamos a tener, a partir del año 2011,
ya las noticias de proyectos certificados. Entonces, la curva azul implica todos los proyectos que se certifican en cada año, y la línea roja indica todos los proyectos acumulados que tenemos al 2020. Al 2020 hemos llegado a 10 proyectos certificados adicionales, lo que hace un total de 114 edificios o edificaciones certificadas LEED. En ese tema, a nivel región, a nivel Latinoamérica, Perú se encuentra en el 5º lugar con 114 edificios certificados, detrás de Brasil en primer lugar, segundo Chile, tercero Colombia y cuarto Argentina. Argentina muy próximo a lo que ha hecho Perú, tiene 119 proyectos certificados, nosotros estamos en 114, en alguna oportunidad nosotros estábamos en 4º lugar y luego pasamos al 5º, pero la idea es que definitivamente hay una gran cantidad de edificios certificados a nivel Latinoamérica. Evidentemente Brasil tiene una amplia ventaja en la medida de que tiene mayores edificaciones. A nivel, digamos, LEED evalúa ello clasifica por niveles y tiene categorías de platino, oro, plata y certificado. Está claro que entre plata y oro son la mayor cantidad de edificaciones que hemos logrado, y en la misma clasificación, si hablamos de metros cuadrados, estamos hablando también que entre plata y oro hay alrededor de 2.300.000 metros cuadrados de proyectos certificados. Luego, el otro sistema que ha comenzado a tener también muchos adeptos ha sido el sistema EDGE, que hasta el momento tenemos 10 proyectos certificados a nivel nacional, y que por tipología, digamos, principalmente también alcanza a lo que es almacenes, educación, hospitales, hoteles, industria, oficinas, retail y viviendas. Sin embargo, hasta el momento lo que se ha certificado ha sido más que todo proyectos de vivienda y retail. En términos de proyectos, esos son los porcentajes. En términos de metros cuadrados, ahí tenemos los porcentajes. Evidentemente, un proyecto de retail abarca una mayor área, contribuye más para el tema de los metros cuadrados. Son aproximadamente 65.500 metros cuadrados de certificados EDGE. Ok, entramos entonces a este momento en el que vamos a ver los principales sistemas de certificación y dónde es que el vidrio podría tener alguna implicancia. Podría tener, no, la tiene directamente. En el caso de LEED, tiene 8 categorías de evaluación. Y dentro de esas 8, el vidrio de alguna manera interviene y dando puntos, en la medida, digamos, de una buena evaluación y un buen uso, en lo que es energía y atmósfera, en materiales y recursos y en calidad de aire interior. En este caso, en energía y atmósfera lo vamos a ver que se repite en la mayoría de sistemas de certificación y tiene que ver principalmente con la cantidad de calor que ingresa a las edificaciones, y que se trata a través de todos estos cálculos de eficiencia energética que se tienen, ¿no? Entonces, se hace una simulación energética, se llega a un valor, se dice que se quiere tener tanto de calor ingresado en las edificaciones, y por lo tanto es necesario contar con una fachada vidriada que tenga tanto de valor U, que permita, digamos, lograr los puntos que esta certificación otorga, ¿no? En el mismo caso, en el caso de LEED, por ejemplo, materiales y recursos tienen, en estos momentos con la versión 4, es necesario hacer una declaración de material que verdaderamente es un material que contribuye también, que no contamina. Y en este caso el vidrio, como muchos de ustedes también deben saber, y quizás más adelante Susana nos vaya a dar alguna indicación al respecto, mucho del vidrio que se fabrica necesita de un buen porcentaje de material reciclado. Necesita de vidrio
para volverse, para hacer nuevamente estas planchas que estamos utilizando. Entonces, encaja perfectamente el tema del uso del vidrio en la parte de materiales y recursos. Y en lo que es calidad de aire interior, definitivamente, aquí el vidrio está más asociado para los sistemas de carpinterías que se puedan utilizar, y definitivamente cuando hablamos de aire interior o ambiente interior, estamos refiriéndonos también al tema acústico, que es una de las propiedades que el vidrio tiene y que, a mi entender, aquí a nivel nacional todavía no se le está explotando mucho. En el caso de las otras categorías, ubicación y vinculación, sitios sostenibles, eficiencia de uso de agua, ahí poco hay la intervención del vidrio. Sin embargo, en la parte de innovación en diseño y prioridad regional, dependiendo del tipo de proyecto, probablemente si hay alguna innovación en cuanto al sistema de fachadas, en cuanto a la recirculación de aire y que tenga que ver necesariamente con el tema del vidrio, podría presentarse, digamos, el proyecto y poder tener la posibilidad de adquirir o conseguir algunos puntos adicionales. En el caso de Edge, Edge básicamente con el software que tiene en línea, lo que hace es plantea opciones en lo que es diseño, energía, agua y materiales. Yo he tomado lo que corresponde, digamos, a una vivienda o a los proyectos de vivienda, y en el caso de proyectos de vivienda tenemos que Edge evalúa el porcentaje del ratio, en que es el área de las ventanas respecto al área del muro. En este caso, este ratio se conoce como el WWR o Window Wall Ratio, y que establece que debería ser de alrededor del 15%. En general, como otro concepto que vamos a ver más adelante, como área de envolvente, como área, superficie vidriada respecto al envolvente vista. Es un tema donde también, lógicamente, el vidrio tiene alguna participación. Luego, hay un punto que es el de los shading devices, external shading devices, que son todos los elementos exteriores, sean celosías, sean aleros, sean elementos que generen de algún tipo de sombra o que controlen de alguna manera el paso del calor. Entonces también se evalúan. Y lógicamente, si es que el proyecto va a tener este tipo de soluciones, de alguna manera también el vidrio que se vaya a utilizar debe tener entonces también una respuesta complementaria, digamos, al uso de estos elementos. Tiene, por otro lado, si es que no se van a usar estos elementos, o si paralelamente al uso de estos elementos, digamos, de contención, se puede utilizar vidrios low E, que son de baja emisividad, y que también manda y establece unos valores U y un valor de ganancia térmica que si se cumplen, digamos, con eso también ganan los puntos necesarios. Y finalmente, si es que uno no quiere usar el vidrio de baja emisividad, si quiere, digamos, lograr una mayor, un mejor desempeño, digamos, o un mejor control térmico, puede utilizar los vidrios de alto desempeño o high performance, que también entiendo más adelante Susana nos va a dar una explicación de todas las posibilidades que se tiene, digamos, con los vidrios del IRCEN. En el caso de WELL, que es una certificación que evalúa principalmente interiores y evalúa mucho el bienestar del usuario, dentro de las 7 categorías aire, agua, alimentación, estado físico, esas prácticamente poco tienen que ver con el tema del uso del vidrio. Sin embargo, en el tema de luz, sí consideran el diseño de iluminación y controles de los niveles que optimicen la energía, el estado de ánimo y la productividad. Entonces, evidentemente, si uno quiere buscar un ambiente agradable, debidamente iluminado, que genere esa sensación de confort dentro del trabajo, entonces definitivamente tendrá que pensar en la utilización de algunos vidrios que cumplan con esa condición. En el tema del confort, ambiente que sea agradable, incluyendo normas de diseño y regulación térmica y acústica. Por aquí nos vamos por el lado también del control térmico, pero habla del tema acústico, y eso sabemos que también es un tema bastante importante últimamente tanto para los proyectos comerciales como para los proyectos de vivienda.
Si bien es cierto, Well no entra mucho en el tema de vivienda, pero sabemos de muchos casos en los que hay casos en los que con los sistemas de cristal templado que se colocan actualmente en la mayoría de edificaciones, entendería yo por un tema de costo, se está dejando de controlar el tema acústico y el tema térmico, porque evidentemente decimos nosotros que el clima de Lima y en general de algunas zonas del Perú no justifica el tener a veces sistemas de carpintería tan herméticos, pero bueno, dado este cambio climático, efectivamente cada vez se están haciendo más necesarios. Y por otro lado, por el lado acústico, también es importante hablar de carpinterías herméticas. Y finalmente, tiene una categoría que se llama mente, que busca los espacios de relajación y tecnología de última generación para favorecer el equilibrio. Recientemente, en una charla de este sistema Well, escuché que la intención de esta categoría es buscar opciones en las que buscar la distracción o la comodidad del usuario en función de que pueda tener momentos de relajación, pueda tener momentos de tranquilidad dentro, de repente eliminar ansiedades, preocupaciones y todas estas tensiones que se puedan dar, teniendo la opción de ver, digamos, algunos paisajes que se puedan generar alrededor de la edificación. Y lógicamente, si se tiene que tener un edificio con toda esta posibilidad de áreas verdes, de zonas agradables, de paisajes, entonces lógicamente no vamos a poner pues un vidrio oscuro, ni mucho menos un vidrio reflectivo, porque no vemos nada. Entonces, de alguna manera, tiene que ver la elección del vidrio para lograr entrar, digamos, en esta categoría en el sistema Well. El bono de vivienda sostenible, he puesto la última versión de lo que están exigiendo. La verdad, pongo principalmente porque hay un tema de energía, de eficiencia energética, pero la eficiencia energética está más orientada a lo que son sistemas de iluminación de bajo consumo, ¿no? Y principalmente por el consumo eléctrico. Yo entiendo que de alguna manera también tendrá que ver el tema del uso del vidrio para lo que es una eficiencia energética. Pero, digamos, si lo vemos más directamente, el bono de vivienda sostenible está orientado más a certificar edificaciones de vivienda social, las cuales probablemente no tengan necesidad de mucho en el tema de vidrios de alta performance o de alto desempeño. Probablemente sí llegar a vidrios de low E puede ser de repente una opción que haga que sí participe o se tenga que hacer una elección determinada. Y lo otro que trata es el tema de la bioclimática, ¿no? Entonces hay que instalar tecnologías según las estrategias bioclimáticas aprobadas para cada zona climática. Las zonas climáticas, me he encontrado, por ejemplo, que aquí se basan en un estudio, en unas normas bioclimáticas sobre 8 zonas bioclimáticas. Más adelante vamos a ver que la norma E110 divide el Perú en 9 zonas bioclimáticas. Habría que ver por qué no creo que cada zona tenga su país dividido en determinadas zonas bioclimáticas. Habrá que hacer una complementación. Luego, lo último, una de los sistemas de certificación que se dieron en el Perú hace algún tiempo, no he vuelto a saber mucho, y tengo entendido que es porque es muy exigente y no solamente, sino que también es muy caro. Pero lo importante acá es que todos ustedes sepan que si es que eligen esta certificación BREEAM, de hecho, en la parte de salud y bienestar se tocan los temas de iluminación natural y artificial, confort térmico y acústico, calidad del aire y accesos seguros. O sea, de alguna manera el vidrio está involucrado en esta categoría de evaluación. En temas de energía, hay un mínimo consumo de energía operativa reduciendo emisiones de CO2. Eso lo evalúan. Y lógicamente, si queremos nosotros lograr un consumo menor de energía, habrá que pensar entonces en un envolvente que haga que no pase, digamos, la cantidad de calor
que haga que, lógicamente, los equipos de control térmico, los equipos de acondicionamiento térmico, hagan un mayor consumo de energía. Luego, en el tema de materiales, que tengan un bajo impacto a lo largo del ciclo de vida del edificio. Definitivamente el vidrio cumple con esta demanda. Y, perdón, se me fue la... Opa. Seguimos viendo tu pantalla todo bien, Luego, no hay problema. sí, no te preocupes, gracias. Y luego, en el tema de contaminación, reduce y evita el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación de los propios cursos de agua y la reducción de contaminación lumínica y acústica. O sea, principalmente en el tema de contaminación, estamos nuevamente con el tema acústico, que hoy por hoy yo creo que es importante que se tome en cuenta a la hora de proyectar un edificio que, aun y cuando no se quiera certificar, necesariamente hay que buscar una solución acústica, ¿no? Y el vidrio, el sistema de carpinterías, el sistema de acristalamiento, implica, favorece, digamos, a lograr esta demanda. Ok, entonces, estos son los sistemas de certificación y ahora entramos a lo que es el marco legal nacional. En agosto del 2015 se promulgó el Código Técnico de Construcción Sostenible, una iniciativa del Ministerio de Vivienda a raíz de todos los acuerdos que se habían llegado en la COP20. Había que tener un Código Técnico de Construcción Sostenible. Se hizo, se promulgó, participamos con Francesca, inclusive muchísimas empresas que estaban involucradas en el tema, y se logró hacer la publicación, como les digo. Sin embargo, en ese momento se emitió como un código de aplicación voluntaria. Lógicamente, también daba plazo esta aplicación voluntaria al hecho de poder revisarla y, lógicamente, hacer las modificaciones correspondientes. En este caso, el Código Técnico de Construcción Sostenible, en su segunda versión o en su versión revisada o en su versión ampliada, como lo quieran llamar, esté prepublicándose en el último trimestre de este año. En mayo de 2014, también buscando el confort lumínico y ambiental de los interiores, se generó la norma E110 de eficiencia energética, que también está en la misma situación. Y finalmente, la norma E40 de vidrio, que es una norma que existe, que nosotros que hemos estado metidos dentro del ambiente del vidrio, que hemos hecho edificaciones, que hemos hecho obras de instalaciones de vidrio, sea en carpintería, sea en sistemas de fachadas y todo lo que esto implica, la conocemos y sabemos que existe. Sin embargo, debo decir que muy poco se revisa, muy poco se controla. O sea, no, en la experiencia de vida que he tenido metido en el tema del vidrio, no he visto que haya alguna municipalidad que haya revisado los planos que hacen las empresas de fachadas o las empresas procesadoras de vidrio, y que finalmente den una conformidad de obra porque efectivamente las soluciones estaban de acuerdo a lo que se había proyectado. Ni mucho menos hubo revisión. Pero esperemos que todo eso cambie a futuro. Entonces, el Código Técnico de Construcción Sostenible, igual, se genera para mejorar los criterios técnicos para el diseño y confort de edificaciones públicas y privadas a fin de que sean calificadas como sostenibles. Y aquí viene el tema, se plantean medidas de eficiencia de agua y de energía. Nuevamente, si hablamos de eficiencia energética, tenemos que hablar de las envolventes que hacen que haya una menor control térmico y generen una eficiencia energética en el uso de los equipos de control térmico. Se establecen requisitos técnicos para el ahorro en iluminación y climatización, y, bueno, otros detalles relacionados con el uso. Tiene definiciones. La edificación sostenible, digamos, lo define como que es el componente de una ciudad sostenible que cumple como mínimo con los siguientes aspectos técnicos. Y nuevamente, estos aspectos técnicos relacionados al uso del vidrio son una ubicación segura y saludable. Me refiero aquí al tema saludable, ¿cierto? Porque en este tema de
saludable implica la contaminación acústica o la contaminación lumínica, el hecho de que no hemos tratado mucho, pero que a veces la orientación de la edificación está justo en el eje donde sale el sol y que en determinadas horas, en determinadas épocas del año, uno no puede trabajar porque lógicamente recibe pues todos los rayos de forma directa. Luego, la calidad ambiental interior, relacionado para lo mismo, relacionado para el tema acústico, y nuevamente lo que es eficiencia energética. Define también el Código Técnico de Construcción Sostenible cuáles son los elementos vidriados, qué son los elementos vidriados, porque los trata, o sea, como tiene que lograr este tipo de soluciones, entonces dice, perfecto, se harán a través de elementos vidriados. Entonces dice que un elemento vidriado incluye cualquier material o producto transparente o translúcido que deje pasar la luz natural que se ubique en el envolvente de la edificación. Y luego define lo que es envolvente, que en términos de este código, prácticamente la envolvente la forman los seis elementos, si fuera un prisma rectangular, digamos, los 6 elementos de fachada que tiene el edificio. Las 4 fachadas, la principal, la posterior, las laterales, y el techo y el piso. Eso es parte del envolvente. ¿Y esto por qué lo aclaro? Porque más adelante vamos a ver un cuadro en donde se establece, según el Código Técnico de Construcción Sostenible, un porcentaje de área vidriada respecto al envolvente. Entonces, ese porcentaje aparentemente puede ser muy bajo, lo que haría que se reduzca la cantidad de vidrio dentro de la fachada, pero si se considera todos estos elementos como parte del envolvente, no es tan así. En todo caso, vamos para adelante. Bueno, acá dice que los elementos técnicos, los requisitos técnicos que tiene que tener un elemento vidriado, principalmente la transmisión térmica máxima, el coeficiente de ganancia térmica solar máximo, el coeficiente de transmisión de luz visible máximo. De hecho, si hablamos nosotros de un bienestar interior, tenemos que contar con una buena iluminación, o sea, lo que es un coeficiente de transmisión de luz visible máximo. El coeficiente de ganancia térmica solar máximo, más adelante vamos a ver que estaríamos refiriéndonos a lo que es un factor solar, que es la cantidad de calor total que podría entrar dentro de la edificación a través del vidrio. Y la transmisión térmica máxima, que es principalmente el tema de los coeficientes que tienen los distintos materiales, porque ojo, acá estaríamos dándole todo esto una versión, toda una aproximación a lo que es el vidrio. Pero todos los materiales que forman parte del envolvente, todos van a tener sus propios coeficientes de transmisión térmica. Entonces hay que hacer, y lógicamente los especialistas en lo que son las simulaciones energéticas, todos los que manejan el tema de asesores, digamos, de una certificación, manejan todo este tema y lo conocen muy bien. Ok, acá es lo que le decía, el área que debe ocupar el elemento vidriado respecto al área que debe ocupar el elemento opaco del envolvente del muro se determina según la tabla número 2. Creo que estamos viendo, sí, efectivamente. Aquí, por ejemplo, yo esto lo tomo todavía con pinzas, es más, hay alguna información, les confieso que no la tenía puesta y luego la he sacado porque no quiero confundir, sobre todo si son temas tan nuevos de repente para algunos, ¿no? Pero aquí primero habla de las 9 zonas climáticas del Perú en cómo se ha dividido. Yo después, para otro tipo de trabajo, las he agregado, por ejemplo, la 1 y 2 las he puesto en una sola, la 3 y 4 también perdón, 3, 4 y 5, 3, 4 otra, Alto Andino y Nevado en otra, y después todo lo que es ceja de montaña tropical y tropical húmedo no, se han reagrupado para poder no tener, digamos, tanta... Y en este caso, los distintos tipos de edificación, residencial multifamiliar, residencial para lo que son unidades de vivienda social, salud, hotel, oficina, comercial y escuela. Y de alguna manera da aquí la cantidad, el porcentaje del área vidriada que tiene que tener la envolvente. Entonces,
hablar de 20% podría parecer muy bajo, pero como les repito, es el 20% de las 4 fachadas. Simulando, nos imaginamos así mentalmente un edificio que tenga una fachada de repente pues de 15 metros de frente y 20 y tantos metros de fondo o 30 metros de fondo. Estamos hablando que la fachada de frente, definitivamente, si fuera un cuadrado sería el 25%. En este caso, como los laterales son mayores a la fachada principal, definitivamente la fachada vidriada está por debajo de este 20%. Entonces, es consistente, digamos, los porcentajes que se estarían dando. Habría que analizar, de todas maneras, los casos especiales, ¿no? Ok. Y luego, también define temas como radiación solar, resistencia térmica y transmisión térmica, que también, sin ánimo de confundir, más adelante tenemos unas láminas o unas diapositivas animadas que podríamos de repente entender de qué se trata. Hay una disposición que está muy parecido a lo que manda Edge, que es el tema del protector solar, que es un elemento constructivo cuya función principal es regular la iluminación natural, así como la temperatura por efecto del sol. Bueno, ok. Entonces también establece cuáles son, de acuerdo a las zonas climáticas y de acuerdo a los tipos de edificación, dónde aplica, si puede ser protector solar horizontal o protector solar vertical. Y esto también, la existencia de estos elementos hará pues que se elijan una determinada calidad de vidrios. Si es que el proyecto podría haber demandado un vidrio de alta performance o de alto desempeño, probablemente con estos elementos podría hacerse una reducción en la especificación del vidrio a nivel térmico. La norma E110 de eficiencia energética tiene como objeto establecer, bueno, a raíz de esta norma es que se establecen las zonas del territorio de la República del Perú de acuerdo a criterios bioclimáticos, y es lo que genera estas 9 zonas, ¿no? Y luego, a raíz de esta zonificación, establece los lineamientos o parámetros técnicos de diseño para el confort térmico y lumínico con eficiencia energética de acuerdo a cada zona. O sea, es esta la principal norma que también va a dar los temas. Se estudió mucho esta norma, que va a dar, digamos, los criterios para poder evaluar la eficiencia energética en los interiores de las edificaciones. Pero como les digo, también está en revisión y probablemente en el último trimestre de año, tengamos su prepublicación. La norma E40 de vidrio, en el capítulo 3, establece cuáles son los factores a considerar para medir las propiedades de los vidrios. Y entre otras cosas, define aislamiento térmico, tipos de energía, luz visible, transmisión de energía solar, coeficiente sombra, ganancia de calor relativa, reflejo visible y valor U. Esto, evidentemente, también todos estos tienen muchas, o sea, las definiciones de todos estos términos son complejas y puede ser en algún momento que a los que no entendemos, o sea, cuando uno no entendía mucho digamos, todos estos temas de energía, pueda llegar un momento de confundir. Ya con el tiempo uno tiene que aprender a palos, así que algo se ha aprendido. Entonces, aquí venimos a esto que decía. Primero, transmisión de luz visible es un caso muy, muy simple. Si nosotros tenemos un vidrio, en este caso, vamos a suponer que este vidrio es un vidrio simple, incoloro, entonces se genera una luz solar incidente que es evaluada como el 100%. Esta luz da contra el vidrio y simplemente lo que pasa es una transmisión de luz, que es relativamente un porcentaje de incidencia de luz, de la luz transmitida. Entonces, cuando tenemos, lógicamente, un vidrio incoloro, los valores del 100 hacia el interior, podemos estar entre el 90 y el
88% de luz, de transmisión de luz, hablando de vidrios incoloros. Si ya comenzamos a dar un vidrio de color de masa, a bronce, azul, gris, verde, o si evidentemente tuvieran algún elemento o algún revestimiento reflectivo, ya la transmisión de luz comienza a descender y lógicamente será aplicable en función del proyecto, del requerimiento del proyecto. Pero principalmente cuando hablamos de transmisión de luz visible es de la luz solar incidente, que es captada como el 100%, pasa un porcentaje menor, puesto que el vidrio hace una labor, digamos, de filtro o de sombra. Luego, el coeficiente de conductividad K, o conocido como valor U, y aquí justamente diciéndoles de que por todo lo que hemos investigado y estudiado y lo que nos hemos encontrado durante todo este tiempo, aclarar los dos valores, ¿no? Conductividad K y valor U. Todo producto tiene un coeficiente de conductividad K. El vidrio, el ladrillo, el cemento, o sea, todos tienen un coeficiente de conductividad K. Y eso lo da el mismo material. Cuando hablamos de valor U, y normalmente las personas que hacen las evaluaciones evaluaciones energéticas o de eficiencia energética hablan de valor U porque lo que les interesa a ellos es el valor de cantidad de calor que ingresa al interior de la edificación a través de los materiales, pero justamente como es a través de los materiales, entonces consideran un valor de todo los elementos que forman la envolvente. Entonces, nosotros podemos hablar de un coeficiente de conductividad K del vidrio, pero si vamos a hablar de un coeficiente si nos van a pedir el valor U del vidrio, nosotros vamos a dar el valor U o el coeficiente K del vidrio, pero para los efectos de los cálculos que este asesor o consultor requiere, necesita también de los marcos que vayan a utilizar. Si es que estamos hablando de PVC, si es aluminio, si es madera, el valor U que este señor requiere debería ser el valor U entonces de la madera, si fuera carpintería madera, del vidrio y además de los otros elementos que de alguna manera formen parte de este sistema. Y si esta ventana está dentro de una pared de ladrillo, una pared de drywall, una pared, digamos, de cualquier otro material, evidentemente el valor U tendrá que calcularse también en función del resto de los materiales que se dan. Entonces, ¿qué cosa es? Es la cantidad de calor transmitido por diferencia de temperatura, es a lo que llamamos el coeficiente K. O sea, ¿qué tenemos que tener? Este valor se da por la diferencia de temperatura que hay entre el exterior y el interior, medida a través de un área determinada, vamos a poner el caso que es 1 metro cuadrado, y entonces tenemos, a la hora que viene la cantidad de calor, evidentemente sale, en este caso estamos trabajando sobre la base de un vidrio de 4 milímetros incoloro, y el valor K que sale de este vidrio es equivalente a 5.7 vatios por metro cuadrado Kelvin. Otro detalle, no es grados Kelvin, sino es Kelvin. Ya todo esto se moderniza. Entonces, tenemos, y lógicamente aquí estamos hablando de que esta medida es por la diferencia de cada unidad de temperatura, ¿no? O sea, en este caso, si tenemos 1 grado afuera y tenemos 0 grados adentro, estamos obteniendo 5.7 vatios de transmisión a través de un vidrio de 4 milímetros incoloro. Por eso les digo, esta parte es algo compleja, pero afortunadamente Lirken y todos los que han manejado este asunto de vidrios tienen ya calculados todos los valores K de todos los vidrios que tienen para ofrecer en el mercado. Tengo que apurarme. El coeficiente de ganancia de calor, el Solar Heat Gain Coefficient, o llamado también factor solar, o antiguamente llamado coeficiente de sombra, con ligeras variaciones, es simplemente la energía directa, o sea, todo lo que el calor que llega hacia un vidrio, hacia una ventana, más la energía reemitida. Entonces, ¿cómo se da eso? Eso es simplemente, si igual tenemos un vidrio
su cara 1 exterior y cara 2 interior, y tenemos una radiación solar incidente que llega hacia el vidrio, y de primera instancia lo que tenemos es una parte puede ser reflejada y otra parte puede ser directamente transmitida. Y luego el vidrio como tal absorbe una cantidad de calor que luego en un momento la vuelve a tirar hacia afuera, o sea, la vuelve a reflejar, y hay una parte que también es remitida o enviada hacia el interior. La suma de la energía directamente transmitida más la energía reemitida es lo que nos da el coeficiente de ganancia de calor o factor solar. Ese valor es el que también los consultores de todas estas certificaciones son lo que nos exigen. Y cuando hablamos, por ejemplo, el valor, el factor solar de un vidrio incoloro de 10 milímetros, estamos hablando de un 0.8, 80%. Y para que más o menos tengan una idea, cuando se quiere lograr la certificación de un edificio, en las consultorías de todos estos sistemas de certificación, solicitan que ojalá los vidrios lleguen a un valor de 0.35. O sea, estamos hablando casi del 50 puntos menos a los que 0.35, 0.25, o sea, muchísimo menos. Entonces, definitivamente para lograr esos valores habrá que hacer pues tanto cambios en el vidrio mismo como la otra opción en su método de acristalamiento. Ahora llegamos a esa parte. Hablando de temas acústicos, definitivamente también, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un vidrio un vidrio laminado con polivinil butiral acústico de 6.76 milímetros de ancho, o de espesor, perdón, este vidrio nos controla, nos puede atenuar 35 decibeles. Entonces, ¿cómo se aplica el tema? Si tenemos una emisión de ruido que genera, por decir, 80 decibeles, y ponemos nosotros este vidrio que tenemos en el ejemplo, al final, hacia el interior de la habitación, podemos lograr nosotros tener solamente un paso de 45 decibeles. Ojo, nuevamente estamos hablando solamente del vidrio. Evidentemente habrá que hacer el estudio, dependiendo del tipo de carpintería que se vaya a utilizar, cuál es la contribución de esa carpintería para lograr esa información o esa cantidad de decibeles al interior. También es un tema muy complejo, ¿no? Menos complejo que el tema energético, evidentemente, pero es más subjetivo. Yo pensaría que es bastante más subjetivo. En general, ambos pueden ser más subjetivos. Porque uno puede decir, ah, sí, 45 decibeles, oye, pero yo todavía escucho. Y bueno, y dependerá de qué tan fino es el oído de cada uno, pero evidentemente, hasta que un laboratorio no lo certifique, no habrá de repente la posibilidad de saber cuánto es lo que atenúa o no atenúa el vidrio. Pero sí, las tablas nos dicen que los vidrios tal cual, porque evidentemente para que salgan tablas con un valor de atenuación acústica de los vidrios, evidentemente han sido probados en laboratorio. Bien, al final llegamos a soluciones vidriadas. Cuando trabajamos con vidrios monolíticos, vidrios monolíticos quiere decir que son el solo vidrio puesto, digamos, dentro de una carpintería. Podemos trabajar con vidrios pirolíticos o que tienen una cara, un revestimiento reflectivo en una de sus caras, que es permanente, que viene con la fabricación del vidrio, un vidrio pirolítico o hard coat, o los vidrios low E, que también en su proceso de fabricación han sido, se les ha agregado este revestimiento y salen con la característica de una baja emisividad de las condiciones de temperatura. Luego, tenemos los vidrios insulados, que principalmente se usan para los vidrios de soft coat o de capa blanda, que básicamente se coloca la parte de la capa o el revestimiento de desempeño en la cara 2 del vidrio, o sea, hacia el interior del insulado,
y el otro vidrio ya puede ser un vidrio laminado, el vidrio interno puede ser un vidrio laminado, puede ser un vidrio templado, puede ser un vidrio adicional. Pero lo importante acá, que el uso del vidrio insulado es para proteger la capa blanda de este tipo de vidrio, que es la que no puede estar a la intemperie, ni mucho menos digamos, al contacto con el usuario. Y la otra opción es de trabajar con vidrios, digamos, dobles insulados, que implican, digamos, 3 vidrios, pero lógicamente para ya soluciones un poco más exigentes. El tema acústico necesariamente tiene que hablarse de los vidrios laminados, que son 2 vidrios con una capa de polivinil butiral, un intercalador, en este caso es un polivinil butiral, y dentro de los poliviniles butirales hay los poliviniles butirales normales y los poliviniles butirales acústicos, que dan un mayor y un mejor desempeño del tema acústico, conteniendo todo lo que son las ondas, las frecuencias, las distintas ondas sonoras de las distintas frecuencias que van contra el vidrio. Aprovecho, muchos de ustedes ya lo deben tener claro, pero aprovecho el tema que hablar de un vidrio laminado es hablar de un vidrio en estas características, o sea, 2 vidrios que tienen en su interior una lámina de polivinil butiral u otro tipo de intercalador. He escuchado varias veces que me han venido a decir, no, tengo vidrios laminados porque les he puesto una película de protección. O sea, las películas de protección, las películas de seguridad, las películas de control térmico y las películas decorativas son películas que se colocan hacia una superficie del vidrio, pero no generan el efecto de un vidrio laminado acústico como está en estos casos. Inclusive para temas de seguridad, es muy probable que se utilice las láminas de seguridad para evitar que los fragmentos se caigan. Pero el vidrio laminado como tal tiene muchísimos otros desempeños como vidrio de seguridad cuando tiene la lámina de polivinil butyral intermedia. Como les dije, el vidrio tiene un mejor desempeño en la medida de que tenga también su compañero de siempre, que son las carpinterías, que pueden ser madera, aluminio, PVC, acero. Principalmente aquí hay mucha demanda ahora de lo que es carpintería de aluminio y carpintería de PVC, que son, digamos, ya las soluciones de mejor desempeño que, como hablábamos al inicio, de estos sistemas de vidrio templado, que son muy prácticos, son muy económicos, pero que definitivamente a nivel de prestaciones no tienen, digamos, el mismo nivel que podríamos lograr con carpinterías y con los vidrios que podríamos lograr, y más aún con las exigencias de una opción para tener una edificación sostenible, o sea, una eficiencia energética, un cerramiento acústico o suficientemente hermético para que sea acústico. Con este tipo de carpinterías lamentablemente no lo vamos a poder lograr. Y finalmente, soluciones vidriadas, ya digamos como fachadas, que pueden ser sistemas mecánicos con una serie de elementos que cierran, digamos, que arman, digamos, una fachada, o muros cortina como los que también se muestran en las fotos, que, bueno, hay muchos edificios en Lima que usan este tipo de soluciones para las fachadas y que son, pues, lógicamente apropiadas para todo esto, ¿no? Bien, ese es todo lo que les ofrecí, les iba a comentar. Ya si tenemos algún tipo de preguntas después de la presentación de Susana, encantado de poder absolverlas. Fran, te doy el pase, dime cómo. Muchísimas gracias, Mario. Excelente presentación y he visto varios comentarios que me han llegado por privado, varios públicos, y las estoy guardando todas para asegurarme de responderlas al final de la presentación. Bueno, le voy a dar el pase a Susana ahora. Susana, veo que estás con el micrófono prendido, así que ahora te convierto en presentadora para que nos puedas compartir tu pantalla y continuar con la segunda fase de la presentación. Perfecto, muchas gracias, Fran, gracias, Mario. A ver, vamos a compartir. Bueno, la idea de mi presentación, o la presentación de Vidrios Lirken, es un poco presentar la empresa, presentar los vidrios y complementar o continuar un poco lo que ha dicho Mario.
Mario ha explicado en general qué significa estas certificaciones, algunos nombres técnicos, digamos, de los vidrios, de cómo es que lo calculamos. Lo que yo les voy a presentar es los tipos de vidrio que nosotros tenemos, cuáles son, para qué se utilizan y bueno, algunos ejemplos de proyectos que hemos hecho con este tipo de vidrios. Primero, un poco complementar también lo que dijo Ignacio en la presentación que hizo, eh, contarles que nosotros somos una empresa que pertenecemos a una unión del grupo NSG Pilkington y Saint-Gobain, que es uno de los mayores fabricantes de vidrio en el mundo. Tenemos operación en 29 países y venta en más de 130. Y el pertenecer a este grupo nos permite tener acceso a varios tipos de vidrio y a varias plantas alrededor del mundo de donde nosotros traemos nuestros vidrios y podemos contar con el abastecimiento permanente de estos cristales y también una asistencia técnica personalizada para cada uno de los proyectos, que de hecho es algo que hacemos bastante, especialmente los proyectos que van a tener algún tipo de certificación. Dentro de la región, acá en Sudamérica, tenemos algunas plantas de donde traemos la mayor cantidad de nuestros vidrios. Las tres primeras, las de arriba, están ubicadas en Brasil, donde traemos vidrios laminados, vidrios incoloros y algunos vidrios de control solar. Y la de abajo es nuestra planta en Nirquén, al sur de Chile, donde traemos también los vidrios, mayor cantidad de los vidrios laminados. Como Vidrios Lirquén Perú, nosotros tenemos presencia en el Perú desde hace ya 40 años. Tenemos nuestro almacén desde el 2008, que está en el Callao, que es donde llegan todos nuestros vidrios y donde nosotros hacemos la entrega. Nosotros hacemos también especificación y asesoría de todo tipo de proyectos. Nos llaman bastante para proyectos que tienen algún tipo de estas certificaciones que Mario ha comentado, porque tenemos que ver todos los puntos que se requieren para poder tener estas certificaciones y esto requiere bastante trabajo y la utilización de algunos programas especiales para poder hacer los cálculos. Nuestros clientes al final son empresas que tengan la tecnología de procesamiento de cristales, o instaladores o ventaneros. Y bueno, nosotros trabajamos y nuestras fábricas trabajan bajo normas internacionales. Por lo tanto, todos nuestros vidrios, todos los vidrios que nosotros entregamos, vienen con certificación, ¿no? Este es un ejemplo de las certificaciones que nosotros entregamos. Tenemos el ISO y hacia la derecha es un certificado, dependiendo del vidrio que se haya comprado, este certificado varía, ¿no? Si es un vidrio laminado o si es un vidrio de control solar. Entonces vamos a hablar primero de los vidrios de valor agregado, de los vidrios especiales, empezando por los vidrios de control solar y térmico. Estos vidrios son especiales para el uso en edificaciones que van a tener algún tipo de certificación, para poder cumplir con todos los requerimientos que Mario estaba explicando. No todos los vidrios van a cumplir con todo lo que se requiera. Está el tema del color, el tema de los valores como el coeficiente de sombra o el factor solar, la transmisión lumínica. Entonces, es importante conocer todo el rango de vidrios y cuáles son los que existen y cuáles son los que tenemos para saber cuáles se pueden proponer y cuáles van a cumplir y cuáles no. Algunos beneficios de los vidrios de control solar es el control de la ganancia o pérdida de la temperatura. Eso al final se transforma en minimizar el uso del aire acondicionado o en todo caso reducir los costos de la calefacción, dependiendo de dónde esté ubicada la edificación y cuál es el uso de ella. El control del vidrio, a lo que llamamos confort visual, es decir, por ejemplo, en un edificio de oficinas, que no nos moleste la luz en determinada hora del día, cuando estemos trabajando con una computadora que le da la espalda a una ventana. A veces eso puede ser un poco difícil y no muy cómodo porque no nos deja ver la pantalla. Eso lo podemos controlar con tipos de vidrio. Podemos minimizar la luz artificial, poner vidrios que dejen entrar mayor cantidad de luz natural hacia la edificación, por lo tanto prender la luz un poco más tarde, o al contrario, de repente prender la luz más temprano, si es lo que se está buscando. En climas calurosos se puede bajar la cantidad de radiación solar o de calor que entre al edificio, y al final los cristales más eficientes son los que van a combinar el control solar con la aislación térmica. Entonces, en general, dentro de todos los tipos de vidrios que existen,
hay dos tipos, dos grandes grupos, los vidrios hard coat o pirolíticos, como los que hablaba Mario, o los vidrios soft coat o de capa blanda. Los vidrios hard coat son también conocidos como vidrios de capa dura o vidrios pirolíticos. Tienen un recubrimiento al que se le llama pirolítico, que es aplicado en línea, es decir, cuando el vidrio está en el proceso de fabricación, se le aplica este tipo de recubrimiento, y cuando el vidrio ha terminado su proceso de fabricación, ya sale el vidrio listo. Es un vidrio, a esto se le llama el vidrio hard coat. Digamos que son vidrios más resistentes y más simples, se podría decir, en su proceso de fabricación. Por otro lado, tenemos los vidrios soft coat o vidrios de capa blanda. Siempre son vidrios más delicados. Es un proceso que se hace, es un segundo proceso, digamos. Primero se fabrica el vidrio y luego a este vidrio que ya ha sido fabricado pasa por una nueva línea donde se le deposita en la superficie distintas capas que ayudan a cambiar la transmisión lumínica, el factor solar y algunas otras propiedades del mismo vidrio, para lograr ciertas condiciones al final de la producción del vidrio. Nosotros manejamos dos marcas, la marca Pilkington y la marca Saint-Gobain. La marca Pilkington en su gran mayoría tiene vidrios hard coat, y la marca Saint-Gobain en su gran mayoría tiene vidrios soft coat, teniendo algunos vidrios de soft coat o hard coat en cada uno, ¿no? Vamos a ver cuáles son estos vidrios, qué ventajas tiene cada uno. Primero vamos a empezar con los vidrios Pilkington. Empezando por el más simple, el vidrio se llama Energy Advantage Low-E. Mario me parece que lo comentó en su presentación. Es un vidrio cuya única ventaja, digamos, es tener una propiedad Low-E. Es un vidrio incoloro. Y este vidrio nos da ventajas tanto para climas fríos como para climas cálidos. En climas fríos, este vidrio se utiliza para que el calor que se tenga en el interior de una habitación o de un edificio no se pierda con tanta facilidad hacia el exterior, donde hace más frío, claramente. Y este vidrio lo que hace es reflejar este calor y que vuelva a entrar hacia el interior. Esto nos hace que utilicemos menos calefacción, por ejemplo. En algunos casos se utiliza doble capa de vidrio Low-E, como pueden ver en el gráfico, se utiliza en cara 2 y en cara 4, mejorando así la característica de este vidrio, ¿no? que es mantener el calor en el interior. En climas cálidos es al revés, ¿no? Queremos evitar que el calor entre hacia el interior donde tenemos aire acondicionado, y este vidrio nos puede permitir esto, ¿no? Y si utilizamos dos de estos vidrios, vamos a tener un mejor trabajo. Entonces este es el primer vidrio. Y después tenemos, bueno, dentro de los vidrios Pilkington tenemos los más básicos, les llamamos super tints. También son conocidos como vidrios tinteados, o sea, vidrios de color, que su única propiedad, digamos, es tener color. Y el tener color le da algunas ventajas a estos vidrios. Son vidrios que de por sí tienen baja reflexión, no son muy reflectivos, no tienen ningún tipo de Low-E en su composición. Hay algunos vidrios que sí lo tienen y combinan el color, la reflexión y la ventaja del vidrio Low-E como el anterior, solo que con color y reflexión. En este caso, este vidrio no lo tiene, simplemente tiene color. Son vidrios que se pueden instalar de manera monolítica, es decir, un solo vidrio que de repente puede ir templado, o como parte de un laminado, como parte de un insulado. Estos vidrios se pueden templar, se pueden serigrafiar en cualquiera de sus caras. Y el más conocido es el Super Grey, seguro lo han visto en algunos edificios. En la foto estamos viendo el edificio de la Torre Cincuentenario de la Universidad de Lima. Es un vidrio que se usa bastante. Hacia el interior, la transmisión lumínica de este vidrio es bastante baja, es decir, deja pasar poca luz hacia el interior. Si hablamos de un edificio de oficinas, esto podría ser una ventaja. Si hablamos de un edificio de vivienda, podría ser una desventaja, porque en las viviendas normalmente queremos que entre más luz. Entonces va a depender lo que se busca en el interior para ver qué tipo de vidrio es el que se escoge. Entonces estos son los vidrios super tinta. Después tenemos la siguiente línea, que son los Eclipse Advantage. También son vidrios pirolíticos de capa dura, y les llamamos de baja emisividad o que tienen Low-E. Low-E es Low Emissivity, es decir, baja emisividad. Estos vidrios tienen la ventaja que, aparte de tener ciertos colores de esta gama, tienen en su composición Low-E.
Entonces mezclan la tonalidad del vidrio más el LOI. Estos vidrios también se pueden instalar de forma monolítica, un solo vidrio, pueden ser parte de un laminado, pueden ser parte de un insulado, se pueden templar, se pueden serigrafiar. Importantísimo para los vidrios en general que tengan LOI, cuando hablamos de laminar estos vidrios, nunca laminarlos en contacto con el polivinil, es decir, en cara 2, porque pierden todas sus propiedades LOI. Entonces, si es que en algún momento estos vidrios están viendo de ser instalados de forma laminada, tendrían que ir en cara 4, para que no estén en contacto con este polivinil. Y bastante importante resaltar que ninguno de los vidrios pueden ir en cara 1, es decir, la cara que tenga el lado reflectivo o la capa de control solar, esa capa nunca puede estar hacia el exterior, siempre tiene que estar hacia el interior. En la gran mayoría de los casos, esta capa se oxida, en los casos de los vidrios de capa blanda. En los vidrios de capa dura no se oxida, pero siempre es un lado más delicado del vidrio y nunca debería ir en cara 1. Después tenemos los vidrios Solari y Solari Plus, que es la siguiente diapositiva. Ambos son vidrios también pirolíticos de capa dura, también tienen LOI en su composición. La ventaja de estos vidrios, a diferencia de los Solari, es que tienen un mejor factor solar, o SHGC, o Solar Heat Gain Coefficient, que es lo que habló Mario, la cantidad de rayos de calor que pueden entrar hacia el interior. Este es el valor que normalmente te piden cuando se habla de una certificación. Entonces es importante que los vidrios que tengan mejor valor sean los que se presenten para estas certificaciones, ¿no? De hecho, dentro de los vidrios Solari y Solari Plus, que son bastante similares, se utiliza, el más conocido es el Solari Plus on Grade, que es el que más se puede ver en los edificios en Lima, porque es un vidrio gris oscuro y que llega a cumplir con algunos de los valores que se pide para ciertas certificaciones. Es un vidrio que se puede instalar, en general son vidrios que se pueden instalar también de forma monolítica, templado, laminado o insulado. Se pueden curvar, se pueden templar, se pueden serigrafiar. Un ejemplo es el vidrio que está instalado en Holguín, el edificio Holguín en el Derby. Ese tiene el Solari Plus on Grade. Luego vamos a entrar a hablar de los vidrios Saint-Gobain. Los vidrios Saint-Gobain son todos vidrios de capa blanda, soft coat. Digamos que son un poquito más complejos que los vidrios de capa dura. A diferencia de los vidrios de capa dura, estos son vidrios que ya han sido fabricados, es decir, puede ser un vidrio extra claro, puede ser un vidrio incoloro, un vidrio bronce, azul, verde o gris, cualquiera de los que podamos ver, que se tome este vidrio y vuelve a pasar por una línea de producción. Y en esta línea se le van agregando capas, puede ser 1, 2 o 3 capas, y estas capas, en combinación con el vidrio, son las que van a darle un color específico al vidrio y van a darle algunas características específicas al vidrio, como transmisión lumínica o factor solar. Y estas características específicas son las que van a hacer que sirvan más o menos para dependiendo de los distintos proyectos y qué es lo que se busque. Dentro de los vidrios de capa blanda también tenemos vidrios LOI, solo que en este caso tiene otro nombre. El vidrio se llama Planiterm One. En general hay toda una línea Planiterm. El que más se utiliza aquí en el Perú es el Planiterm One, por eso lo he puesto como referencia. Al final cumple la misma función que el Energy Attach que vimos al principio. La diferencia es que este de acá es un vidrio de capa blanda y digamos que los valores en comparación con el otro son un poco mejores. La diferencia es que este vidrio sí se oxida. Es decir, no lo puedo poner monolítico, es un vidrio que yo tengo que ponerlo normalmente dentro de un insulado. Es decir, con el revestimiento hacia el interior del insulado. Y bueno, la forma del trabajo es igual a la de capa dura. En climas fríos mantiene el calor en el interior y en climas cálidos mantiene el aire acondicionado en el interior. Ayuda a que no haya esa transferencia de temperaturas entre el exterior y el interior. Después tenemos las líneas de los Saint-Gobain, empezando por la línea ST, que digamos es la más básica. Son vidrios de capa blanda también, pero la ventaja de la línea ST es que estos vidrios no se oxidan. ¿Qué ventaja podemos tener con los vidrios que no se oxidan? Que los podemos instalar de manera monolítica. Es decir, un solo vidrio y de repente estos vidrios pueden ir templados. Entonces se puede usar monolítico, se puede templar, se puede laminar
no hay problema aquí este es un vidrio que no tiene LOI en su composición, entonces se puede laminar en contacto con el polivinil. Y si lo instalamos en un insulado, se puede combinar con un vidrio LOI para mejorar el valor U, que es algo que también Mario nos estaba comentando. El valor U es algo que piden bastante y con los vidrios podemos lograr mejorar ese valor U, ya sea con un vidrio especial o con 2 vidrios especiales. Después tenemos la línea KNT. La línea KNT es una línea que se utiliza bastante para edificios que tienen algún tipo de certificación. De hecho, van a haber varios edificios con estos vidrios. Es un vidrio que sí tiene LOI en su composición. Normalmente es un vidrio que se instala de manera insulada, porque se oxida el vidrio. Son colores más neutrales o azulados, no son colores tan fuertes, tanto en color como en reflexión, no son muy reflectivos, medianamente reflectivos. Como les dije, el revestimiento siempre tiene que estar en cara 2, hacia el interior del lado. Siempre se deben poner en un insulado, se pueden templar. En el caso se pueden laminar, pero siempre hay que hacerle decapado de bordes. El decapado de bordes es cuando se le quita a todo el borde del vidrio para que no tenga contacto con el exterior y no se oxide. Y bueno, siempre importante cuando se lamine que no vaya en contacto con el polivinil porque pierde todas las propiedades LOWI. El más conocido en este caso es el KNT 140. El Banco de la Nación es un buen ejemplo, y tenemos varios edificios que ahora les voy a mostrar más adelante, mismo vidrio, y que todos estos vidrios han sido certificados con alguna certificación, LEED. Después tenemos la línea SKN. La línea SKN tiene mejor selectividad, es decir, mejor ganancia solar y ganancia de luz. Son más transparentes, son vidrios que son más transparentes y que a la vez tienen un mejor factor solar. Tienen un muy buen performance a comparación del resto. Tiene una estética atractiva. A algunas personas no les gustan los vidrios que son o muy reflectivos o con un color muy intenso. Tienden a ser colores más claritos, no tan reflectivos. Y lo importante con estos vidrios es que sí, también se oxidan, también tienen LOI en su composición, y que sí, existen en este caso 2 versiones. Es decir, existen versiones que se pueden templar y versiones que no se pueden templar, a diferencia de las otras líneas que no lo tienen. Entonces es siempre importante saber esto a la hora de ver los vidrios, porque si es que se pide una versión templable, no se puede utilizar sin templar, es obligatoriamente templable, ¿no? Entonces siempre hay que saber cuál de las dos es la que se tiene que pedir. Y el tope de línea son los vidrios Extreme, que tienen una alta transmisión lumínica, como se puede ver en la imagen, son vidrios más claritos, dejan pasar bastante más luz, y tienen el factor solar bastante mejor. Es una combinación bastante buena entre alta transmisión lumínica y factor solar. Tienen una excelente aislación térmica. Normalmente son colores más neutros, tienden hacia los celestes o hacia los verdecitos bastante claritos. No hay mucha variedad de colores, normalmente son de baja reflexión también. Es lo que la tendencia mundial también, o lo que la tendencia mundial busca. Y también tiene versiones templables y no templables. Estas son todas las líneas, o las líneas más conocidas de los vidrios Saint-Gobain. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el uso de vidrios de control solar. Todos estos vidrios que hemos visto anteriormente, tanto los de capa dura como los de capa blanda, se pueden utilizar en estos 3 tipos de instalación. En el caso de los vidrios monolíticos, se pueden utilizar todos aquellos que no se oxiden, que no tengan LOI como parte de su composición, salvo en algunos casos como los vidrios Pilkington. Normalmente en insulado están todos los vidrios de capa blanda, que son hechos para ser utilizados en insulado. Y bueno, en laminado, en algunos casos, los vidrios se pueden utilizar como laminado, en algunos casos no se pueden. Siempre es importante, a la hora de evaluar un proyecto, saber cómo se puede utilizar cada uno de los vidrios y cuáles son las posibilidades que se tienen. Algunas obras que tenemos aquí en Lima con los vidrios conocidas. Primero el Banco GNB, es un vidrio SKN 154 que tiene una tonalidad celeste.
En este caso es un vidrio insulado que ha sido instalado en conjunto con un vidrio reflectivo para poder mejorar los valores que se pedían y poder lograr la certificación. Después tenemos el Banco de la Nación, que tiene un vidrio que se llama KNT 140 y también fue instalado con un vidrio reflectivo que se llama Antelio Silver. Esta composición se repite bastante en varios de los proyectos y gusta bastante a los arquitectos. Vamos a ver varios proyectos con esta combinación, como el siguiente de Torre 3, tiene exactamente la misma composición del vidrios. Sin embargo, dependiendo de dónde esté ubicado y de la forma del edificio, puede tender a verse diferente en un sitio o en otro. Torre del Parque 1 y 2 tiene la misma composición. Después tenemos el Westin, el vidrio Centelio, es un reflectivo incoloro, en este caso se instaló en insulado. Después tenemos la Torre Cincuentenario, que ya la habíamos visto, que tiene el vidrio Super Grey. Torre Forum y Torre Panamá, que ambos buscaron una combinación de un vidrio reflectivo con un vidrio gris, que fue el KS 138, y el Solary Plasson Grey. Entonces tenemos la combinación del KS, que es un vidrio altamente reflectivo, neutral, y tenemos combinado con el Solary Plasson Grey, que es un vidrio gris. La combinación de ambos y los valores que nos puede dar esta combinación cumplían con la certificación en ambos casos. Lo mismo para T-Tower, que utiliza un vidrio que se llama KBT 164, un vidrio relativamente transparente, tirando al celeste, también cumplía con la certificación. Algunas tendencias mundiales, normalmente se busca que los revestimientos sean más transparentes, de gran transmisión lumínica, ya no tanto se buscan colores intensos. Antes se utilizaba mucho el color bronce, por ejemplo, ahora buscamos más vidrios que sean más transparentes, que no tengan tanto color, que sean más neutrales, tanto en el color como en la reflexión y en la transmisión. Es decir, que no sean tan reflectivos, que no sean bajo reflectivos ni altamente reflectivos, medianamente reflectivos, que tengan un buen valor U, esto es importante para todas las certificaciones. Otra cosa que estamos viendo cada vez más es que sean de mayores dimensiones. Ya no buscamos paños de vidrio que tengan dimensiones chicas, sino paños de vidrio que sean bastante grandes. Tendemos a utilizar vidrios jumbo. En Europa, por ejemplo, se está utilizando bastante los vidrios jumbo. Y bueno, que los vidrios sean templables, ¿no? Que se puedan templar y los revestimientos que sean templables. Luego vamos a hablar de algunos vidrios de seguridad que también los mencionó Mario dentro de los vidrios y lo que podemos usar para las certificaciones. Tenemos dentro de los vidrios de seguridad la marca Blindex, es una marca de vidrios Lirken, y dentro de la marca Blindex tenemos dos tipos de vidrio. Tenemos el vidrio templado, que es un vidrio de seguridad que resiste a la torsión, al impacto, a la reflexión, al choque térmico, y no sé si todos saben cómo se rompe un vidrio templado, pero se rompe en pedacitos bastante pequeños. Entonces digamos que si el vidrio se llegara a romper, no nos hace daño al caerse, a diferencia de un vidrio crudo que sí nos podría hacer bastante daño al romperse. Y por otro lado tenemos el vidrio laminado. El vidrio laminado también es un vidrio de seguridad. A diferencia del vidrio templado, el vidrio laminado se rompe como un vidrio crudo, pero todos los pedazos del vidrio que se vayan a romper se quedan adheridos a este polivinil y así nos mantenemos seguros. Aparte, es un vidrio que es resistente ante intentos de robo. Los vidrios laminados en general nos dan un 99.6% de protección contra los rayos UV. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros instalemos un vidrio laminado, ya sea en un edificio de oficinas o en una vivienda, por ejemplo, no se va a desteñir el piso de madera que hemos instalado, no se va a desteñir. A veces pasa que los cuadros o los muebles se destiñen cuando está cerca de una ventana. Esto no pasa con los vidrios laminados. Aparte, los vidrios laminados tienen una baja distorsión visual. Esto es porque los vidrios laminados normalmente son crudos, son dos vidrios crudos que tienen un polivinil que los une a los dos, y por lo tanto la planimetría es totalmente perfecta. Y es bastante difícil que alguien pueda ingresar a un edificio que tenga vidrios laminados. Entonces, al final, ¿qué cosa es un vidrio laminado? El vidrio laminado, tenemos el vidrio que son dos vidrios, perdón, unidos por un polivinil. Me parece que esto ya lo había mencionado Mario. Dos vidrios unidos por un polivinil a partir de 0.38 de espesor. Existe 0.76 y va aumentando el espesor dependiendo de lo que se necesite.
Y este es el vidrio laminado que nos puede dar todas las propiedades que vimos anteriormente. Entonces tenemos el vidrio laminado estándar, que es el que normalmente conocemos. Después tenemos el vidrio antirrobo, le llamamos blindex antirrobo, que tiene la ventaja de que en vez de tener un solo polivinil de 0.38, tiene un polivinil de 1.52. Es decir, 4 poliviniles de 0.38, y son 2 vidrios de 5 milímetros unidos por un polivinil de 1.52. Entonces tenemos que el centro, que los poliviniles son bastante más resistentes, y es bastante más difícil que alguien pueda atravesar este vidrio. Entonces se utiliza bastante para lo que es retail, para lo que son bancos, etc. Y al ser un vidrio laminado tenemos todas las propiedades de un vidrio laminado, ¿no? El que sea un vidrio de seguridad, que filtre los rayos UV al 99.6%, que cuando se rompa se queda adherido el polivinil, etc. Estos son unos tests que les hacen a los vidrios laminados. Hay algunas personas que piensan que los vidrios, al ser crudos y laminados, son vidrios bastante más débiles. Entonces estos son los tests que le hacen a los vidrios. Uy, parece que no funciona. Bueno, al final lo que se puede ver en estos tests es una bola que impacta el vidrio a 30, a 45 y a 1,20 m, donde podemos ver que el vidrio en los 3 casos se mantiene intacto y no se ha roto. Esto es para probar que el vidrio no es un vidrio débil, sino que es un vidrio resistente también. Después tenemos los vidrios, dentro de los laminados también tenemos los vidrios blindex laminados acústicos. Físicamente se ven iguales que los laminados estándar. La diferencia está en el polivinil. El polivinil es un polivinil distinto. Son 2 productos diferentes. En este caso el polivinil es a partir de 0.76. Es un polivinil que es más blando, es más elástico y amortigua mayor cantidad de ruido. Por lo tanto lo hace acústico, ¿no? Y viene a partir de 0.76. Este es un esquema de cómo funciona. Son 2 vidrios a los lados, unidos por este polivinil acústico. Parte del ruido va a ser reflejado por el primer vidrio. A través de este primer vidrio va a pasar cierta cantidad de ruido que va a llegar a este polivinil, que es más ancho, que es más blando, que es más esponjoso, y va a poder amortiguar mayor cantidad de ruido, y por supuesto, parte del ruido va a pasar hacia el interior de la edificación. Algunas características generales de los vidrios laminados es que cada vez más en las ciudades, especialmente en los centros de las ciudades como Lima, el ruido cada vez es más fuerte, el tráfico es cada vez peor, y todo esto nos puede causar bastante estrés, cansancio mental, y lo podemos evitar con algunos de los vidrios laminados acústicos. Podemos reducir bastante la cantidad de ruido que va a entrar hacia el interior de nuestra edificación. También tener en consideración que en un edificio la ventana siempre es el elemento más débil, y debemos tratarlo como tal, ¿no? En Europa un aislamiento mínimo va entre 37 y 40 decibeles. Algunos niveles de ruido para que se den una idea, desde un susurro, que son 10 decibeles, es algo bastante bajo, apenas audible, y va subiendo entre el silencio, que va de 30 a 40 decibeles, 50 decibeles, que puede ser algo moderado. El paso de un camión, por ejemplo, son 90 decibeles, eso nosotros lo tenemos bastante en algunas avenidas, es algo bastante ruidoso. Y después de 120 decibeles, que está cercano al umbral del dolor, que podría ser un avión despegando. Entonces, siempre tener en consideración estos tipos de ruido para saber dónde está ubicado nuestro edificio, y considerar estos tipos de ruido para ver más o menos cuántos que tenemos que atenuar. Este cuadro también está en nuestra norma técnica, nos dice que un dormitorio debería tener entre 30 y 40 decibeles. Esto también se aplica para hoteles. Las oficinas van de 40 a 45 decibeles. En general son algunos rangos de ruido que deberían tener la mayoría de nuestras edificaciones, y en lo que debemos tener consideración. Cuando hablamos del ruido, el decibel es la forma en que medimos el volumen, digamos, es el volumen del ruido, y siempre que hablamos de tonación nos vamos a referir a decibeles. Esta es una tabla que me ayuda bastante a mí a explicar
¿Cuál es la diferencia entre un vidrio templado, por ejemplo, un vidrio laminado estándar, un insulado y un vidrio laminado? Si vemos la primera fila, tenemos un vidrio de 6 milímetros, que en ruidos generales atenúa 72 decibeles. Un vidrio laminado estándar, es decir, dos vidrios de 3 milímetros unidos por un polivinil, atenúa 33, un decibel más que un vidrio de 6. Un insulado, donde los dos vidrios son del mismo espesor, atenúa 33 decibeles también, lo mismo que un vidrio laminado. Y un laminado acústico, donde dos vidrios son de 3 milímetros unidos por un polivinil acústico, atenúa ya 35. Entonces estamos ganando 2 decibeles más, a diferencia inclusive que un insulado. Entonces este es el cuadro comparativo donde podemos ver cuáles son las distintas formas de cómo se puede atenuar. Esto varía dependiendo de lo que vayamos escogiendo. Por ejemplo, en un insulado, si estos dos vidrios, tanto el exterior como el interior, son de distintos espesores, se puede mejorar la atenuación y así. Cuando hablamos de acústica, siempre es importante hablar de la hermeticidad de la ventana, porque nosotros al final lo que vemos es vidrio y hablamos de la acusticidad del vidrio, pero en realidad lo que deberíamos hablar es de la ventana en general, porque el vidrio solo no sirve de nada y un sistema de ventanas no sirve de nada sin el vidrio. Entonces es un complemento de ambos. Entonces es importantísimo siempre ver en la hermeticidad de la ventana, ¿no? Siempre, si hablamos de acústica, debemos buscar una ventana que sea hermética, que tenga todos los sistemas y los sellos necesarios para que no dejen pasar el ruido a través de la ventana y poder asegurar esa hermeticidad y poder cumplir con estas atenuaciones. En espacios muy pequeños puede incidir ampliamente en el rendimiento acústico del vidrio. En espacios de aire de solo un 1% de la superficie podemos perder hasta 10 decibeles. Es decir, si no pensamos en un sistema que sea lo suficientemente hermético, estamos invirtiendo en una ventana y en un vidrio hermético y estamos desperdiciando toda la inversión porque estamos perdiendo hasta 10 decibeles, que es un montón. Y en muchos casos puede llegar a escucharse hasta el doble de fuerte de lo que inicialmente era. Entonces la hermeticidad es bastante importante cuando hablamos de la acústica. Dentro de los vidrios laminados, ya sea los estándar o los acústicos, también tenemos los vidrios de colores. Existen distintos tipos de colores, los que vemos aquí, blanco, negro, translúcido, bronce, etcétera. Pueden haber varias combinaciones. Y estos vidrios de color también tienen todas las características de los vidrios estándar o acústicos en cuanto a propiedades. Es decir, son vidrios también de seguridad, son vidrios difíciles de traspasar ante intentos de robo, también filtran los rayos UV. Tenemos todas estas ventajas y las podemos utilizar con vidrios de colores. Y algunos ejemplos, por ejemplo, en este caso se ha utilizado para los techos algún diseño. En fachadas lo combinan con luces, ¿no? Estas algunas ideas de cómo se puede utilizar los vidrios de colores. Y bueno, al final tenemos algunos edificios donde hemos utilizado los vidrios laminados. En el caso residencial es donde utilizamos la mayor cantidad de vidrios laminados acústicos, como por ejemplo el edificio Triana. Y últimamente estuvimos instalando bastante en las oficinas de WeWork, ya no en exteriores, sino en interiores, los vidrios laminados. Cambiaron de vidrios templados a vidrios laminados por tema de seguridad, y las divisiones de las oficinas de WeWork fueron instaladas con vidrios laminados. Y eso es todo. Espero que no haya sido muy largo. Me parece que ahorita vienen las preguntas. No sé, alguna pregunta que tengan. Gracias. Muchísimas gracias, Susana. La verdad que muy buena la presentación, excelente que hayas complementado con los proyectos y la gran mayoría, si no es que todos, certificados, así que fabuloso, mejor aún. Sí tenemos varias preguntas, voy a ir un poquito rápido para tratar de absolverlas todas y no robarles tanto tiempo. La primera pregunta es para Mario y nos preguntan si es que el vidrio pirolítico es el que está presente en el edificio Platinum Plaza, que fue uno de los primeros certificados LEED. Sí, bueno, ese fue uno de los primeros efectivamente. Y en ese entonces no teníamos, no había toda la gama de vidrios que hay ahora.
no recuerdo exactamente qué año fue, pero, y quizás también por temas de presupuesto, se trabajó solamente con un vidrio reflectivo gris, que era un vidrio pirolítico, y que para llegar al requerimiento de los consultores tuvo que colocarse de manera insulada. Lo que no recuerdo bien es si es que el vidrio interior también tenía algún tipo digamos, de protección. No sé si era el mismo gris reflectivo o si solamente era gris, pero sí hubo necesidad de hacer una composición sofisticada, digamos, para lograr los valores que se pedían. Y se logró, definitivamente. Excelente, Mario. Muchas gracias por tu respuesta. Esta es una pregunta, me imagino que cualquiera de los dos la podría responder, y nos preguntan dónde pueden encontrar las tablas de transmisión solar de los diferentes tipos de vidrios planos. Bueno, eso lo puedo responder yo. Con respecto a nuestros vidrios, nosotros tenemos tablas de todos los vidrios, ya sea de Pilkington o de Saint-Gobain, en los catálogos. Quien quiera, yo se los puedo enviar, o dentro de nuestra página web de Vidrios Lirken también lo podrían encontrar. Fantástico, gracias, Susana. Acá nos vamos a la siguiente pregunta y nos preguntan si se conoce al vidrio laminado como mejor alternativa para el control acústico. ¿El sistema insulado podría tener prestancias acústicas? ¿Quién se anima? Sí, yo puedo responderlo y de repente, Mario, tú me puedes complementar. Sí, el vidrio laminado, si hablamos solamente de acústica y nada más, sí es una buena solución para la acústica. Sí, también el vidrio insulado puede ser una solución acústica, va a depender de qué es lo que se esté buscando. Normalmente el vidrio insulado es una solución térmica y el vidrio laminado es una solución acústica, pero podemos mezclar ambos en una sola solución. Es decir, en el caso de un insulado pueden ser los dos vidrios laminados y tenemos una solución termoacústica, donde tenemos lo mejor de ambos e inclusive lograr atenuar más al mezclar los dos. Ok, yo sí, comparto totalmente con lo que dice Susana. Quiero recalcar dos cosas. O sea, definitivamente, como vidrios, el insulado como tal es un vidrio creado para una función térmica. El laminado es un vidrio creado para cumplir con una función acústica. Entonces, si uno quiere darle, digamos, una característica de tener vidrios acústicos para su edificación, que no comience pensando en un vidrio insulado. Lo que tiene que pensar es que tiene que colocar un vidrio laminado. Si adicionalmente hay el requerimiento por la orientación, por, qué sé yo, por la cuestión térmica, que tiene que además cumplir con una función térmica, si es que no lo puede hacer con los vidrios reflectivos o vidrios de color y tiene que ir a una solución insulada, perfecto. Entonces ahí sí, como decía Susana, pasa a ser una solución térmico-acústica. Pero sí quiero dejar muy claro, y esto durante muchos años se ha venido dando, que todo el mundo cree de que para lograr soluciones acústicas hay que colocar un vidrio insulado. Yo simplemente no niego de que el hecho de tener un vidrio insulado definitivamente ayuda acústicamente porque, lógicamente, el vidrio pasa por el primer vidrio, el ruido pasa por el primer vidrio, se disminuye con ese paso y cuando llega al segundo vidrio ya entra más debilitado y lógicamente lo que entra a la habitación probablemente sea menor. Pero definitivamente ese efecto se puede lograr mejor, más eficientemente, con menos peso, con menos costo, con un vidrio laminado primero. Y si quiere hacer un vidrio, trabajar un tema térmico, que se usen primero entonces los vidrios insulados. Si después viene el requerimiento, además acústico, ok, a uno de tus insulados, a uno de los vidrios que hacen tu insulado, métele pues un vidrio laminado. Pero efectivamente sí hay la posibilidad de trabajar en ambos casos. Genial, muchas gracias, Mario, Susana, ambos por la respuesta. A ver, voy un poquito más rápido. Tengo una pregunta sobre la producción del vidrio en sí. Y nos hablan de la fabricación del vidrio, como aproximadamente emite 1.4 kilogramos de CO2, 1 kilogramo de vidrio. Y nos preguntan si es que hay algunas tendencias de fabricación de vidrio que sean un poquito más amigables con el medio ambiente,
Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dentro de este mismo comentario es si sus vidrios cuentan, por ejemplo, con HPDs o EPDs, que son las declaraciones de producto ambiental y las declaraciones de salud ambiental. Ya, ahí la verdad es que no estoy muy al tanto. De repente, Ignacio, no sé si tú me puedes ayudar con esto. Yo no Yo, estoy al tanto. yo, Susana, les puedo ayudar. Sí, normalmente la fabricación de cristal plano incoloro es efectivo el dato que entrega el oyente. Lo que está pasando hoy día a nivel tecnológico es que cada vez más se está produciendo vidrios que tengan una respuesta sostenible en el medio ambiente, es decir, un vidrio que ayude al confort térmico, un vidrio que ayude a ocupar menos aire acondicionado, un vidrio que sea finalmente eficiente energéticamente. El vidrio incoloro, como el commodity que se conoce en todo el mundo, ese va a terminar de producirse. Y lo que vamos a estar produciendo, tanto todas las fábricas del mundo, finalmente van a ser vidrios con eficiencias energéticas en su masa. Y eso obviamente que devuelve el, el, el uso de materiales, en algunos casos no renovables, en la producción del cristal. Gracias, Ignacio. Entonces te tenemos a ti también para las preguntas. Voy a ir con tres Estoy acá. Voy a ir con tres preguntas más para tratar de no volar mucho con el tiempo. Nos preguntan, ¿dónde está esta pregunta? Ya. ¿Por qué algunos edificios los cristales no tienen un buen reflejo o tienen un reflejo ondulante o no continuo? ¿Quién se anima? A Bueno, ver, a ver, yo voy a decir dos cosas. Primero, que las fotos que yo he colgado, al menos, lógicamente han sido fotos tomadas en un momento oportuno, en un momento adecuado, con la iluminación, la inclinación del sol y todo lo demás. Pero está claro de que un proceso de templado te genera distorsiones en el vidrio. Y normalmente, si tú tienes solamente el reflejo, el cielo, vas a ver que esto está parejito. Pero si tú vas a ver el edificio, digamos, a una menor altura y donde tienes la posibilidad de ver el reflejo de postes, de árboles, de casas, de edificios, vas a ver un papel arrugado. O sea, eso es definitivo en el tema del templado. Vas a ver lo menos, porque el laminado distorsiona también, pero no tanto como el templado, ¿no? Pero principalmente es eso. Yo calculo que esto ha sido por el ángulo desde la cámara hacia el edificio, entonces lógicamente lo que reflejas en el edificio es el cielo y no hay muchas posibilidades de notar alguna distorsión. ¿Qué quiero decir? Que sí, que efectivamente los vidrios templados tienen, sí, una distorsión bueno, son típicas y que hay que convivir con ellas, ¿no? Básicamente eso. Mario, muchísimas gracias. Y vamos a ir con una última pregunta. Y nos preguntan si se pueden laminar, uy, se me fue la pregunta, si se pueden laminar dos vidrios de capa blanda, aparte de perder el performance. ¿Sucede algo más con ese vidrio? No se puede. sí se puede, pero no en todos los casos. Hay algunos vidrios, sí, definitivamente, si son vidrios que tienen low E y se laminan en contacto con el polivinil, se va a perder el low E. Em, pero hay vidrios que se oxidan, como la línea KNT, la línea SKN. En ese caso son vidrios que en algunos de ellos no se pueden laminar porque por el simple hecho que se oxidan. ¿No? Al tener el laminado en los bordes, está expuesto hacia el exterior y se puede oxidar, por lo tanto no se puede laminar. Entonces no es que todos los vidrios se puedan laminar, solamente algunos de ellos. Genial, muchas gracias, Susana. Bueno, ahora sí, nos hemos pasado un poquito, pero creo que ameritada porque la presentación ha estado muy buena. Nos han estado llegando un montón de mensajes en privado, en público, de gente que excelente presentación, excelente exposición, muy dinámica, muy clara, les han gustado las gráficas. eh, Siguen llegando ese tipo de comentarios, así que
nada, agradecerles nuevamente, Susana, Mario, por tan fabulosas presentaciones, muy bien explicadas, un tema que a veces quizás no sea tan simple de entender, lo han explicado de una manera que realmente se ha visto y se ha entendido de manera muy fácil. No sé si ustedes dos quisieran dar algunas palabras de cierre. Ignacio, a ti también te invitaría a decir algunas Sí. palabras de cierre. Fran, yo quiero comenzar. Primero, aclarar, Mónica Leca me ha hecho una aclaración que es pertinente. Yo me he referido a la norma EM 110 como la norma de eficiencia energética y me han comentado que es la norma EM 110 de envolvente térmica. O sea, vale la aclaración. Pido las disculpas en todo caso por haber confundido los términos. Gracias. Eso por un lado. En segundo caso, he visto, nuestro amigo Víctor Tapia nos ha preguntado últimamente, así muy rápidamente, si hay vidrios que repelen el polvo. Yo les cuento mi experiencia. En algún momento hubo una especie de solución de líquido que se podía aplicar a los vidrios y que los hacían definitivamente más repelentes del polvo. Y era una cosa interesantísima porque se podía implementar y todo, pero va como, digamos, como un proceso, en el caso que yo conozco, como un proceso adicional, que lamentablemente, y te cuento la anécdota, Víctor, me dirijo directamente, el problema fue que uno de los componentes de esta solución también era usado para cosas feas, o sea, para drogas y esas cosas. Entonces era difícil poder comprarlo y lógicamente aplicarlo. Yo no sé si a nivel de fabricantes de vidrio, en el caso de Lirken, tienen algo parecido, Susana o Ignacio. No, Mario, no, hoy día nosotros no estamos fabricando nada parecido. Lo que sí fabricamos es un vidrio que se limpia solo, que sirve para algunos ambientes, algunas ciudades, donde hay altos niveles de humedad, pero también lluvia. Que es un vidrio que en su masa tiene un material que reacciona junto con la suciedad y el agua para eliminar cualquier polvo o suciedad que tenga una fachada vidriada. Eso es súper utilizado en Europa y en Estados Unidos. Acá en el Perú o en Sudamérica no funciona mucho por dos cosas. Uno, por temas climatológicos y dos, por el costo. Ok. Perfecto. Bueno, Ignacio, Susana, no sé si quisieran dar algunas palabras para ya cerrar. Bueno, yo quería decir muchas gracias, Fran, por la invitación. Cuando quieran lo podemos repetir, ha sido muy útil. Gracias, Mario, por complementar. Y cualquier duda que puedan tener, veo que hay más preguntas ahí, pues dejé mis datos al final de la exposición. Si tienen alguna duda, siempre me pueden escribir a mí o a Ignacio. Sí, de igual manera, cualquier contacto que quieran conmigo a través de Francesca, el Perú GBC, encantado de poder atenderlos. Yo sí quisiera darme la licencia, Fran, de agradecerte a ti, bueno, primero a Ignacio y a Susana por la invitación de hacer esto en conjunto, y segundo a ti y a Analú por el soporte que en algún caso también he recibido. Muchas gracias. No, encantado siempre de generar este tipo de presentaciones con empresas como ustedes, Susana, Ignacio, y bueno, contigo, Mario, ya años colaborando y seguiremos años más. Yo también me quiero sumar a los agradecimientos para ti, Fran. Realmente un agrado poder organizar estas cosas con empresas como la de usted, que son bastante alineadas con las políticas de sustentabilidad que nuestra empresa también tiene. Y también agradecer nuevamente a Mario por su tiempo y su dedicación, porque sé cercanamente lo que está haciendo Mario para poder desarrollar una industria y unas soluciones vidriadas que tienen que ver con el confort tanto de las personas como del medio ambiente. Así que vuelvo a agradecerles, bueno, y a Susana también, que dedicó un poco de su tiempo, ya está con postnatal, acá es su mamá, así que le agradezco un montón el apoyo Buena, y el tiempo buena. que dio para esto. Gracias, Susana. Gracias. Cuando quieran. Muchísimas gracias a todos y acá les dejo nuestro handle para que nos busquen en todas las redes sociales, nuestro correo para que se inscriban a más cursos y
Esta semana estamos soltando todos los cursos de agosto. Tenemos una gran cantidad de cursos, temas muy variados, interesantes y taller de certificación Edge en septiembre. Así que estén súper atentos, síganos, escríbanos y damos por finalizada la sesión. Saludos a todos. Saludos. Chao, chao. Saludos. Chao, gracias. Adiós. Chao.